El tema de hoy, como lo pueden observar, chicos, es operadores matemáticos. ¿Qué es un operador matemático? Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que hay que saber es qué cosa es una operación matemática. Entonces, si vamos a la definición que tenemos en pantalla y en nuestra ficha, una operación matemática es una correspondencia o relación mediante la cual a uno o más números se les hace corresponder a otro llamado resultado, sujeto a ciertas reglas o leyes perfectamente definidas. En palabras un poco más sencillas, una operación matemática es un proceso que se le hace a uno o más números, el cual nos arroja pues una cantidad a la cual nosotros llamamos resultado. Es un proceso que se le realiza a uno o más cantidades que nos arroja un resultado. Claro, cuando uno realiza una operación matemática, hay ciertas reglas o leyes que ya están definidas o que uno ya conoce muy bien. Por ejemplo, si observamos este sencillo ejemplo que voy a poner por aquí, ya aquí al costadito, o acá arribita mejor, ya. Si yo coloco aquí esta operación, pues fácil, tú dirás, profe, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo observo esto y digo, no, lo que hay que hacer es, hay que sumar, ¿no? Vamos a sumar y colocar el resultado. Profe, 4 más 3, eso resulta ser de 7. Muy bien. ¿Qué hemos realizado aquí? Una operación matemática. Correcto, hemos hecho un proceso y hemos encontrado la respuesta, ¿no? Que en este caso vendría a ser 7. Ese es el famoso resultado. Ahora, ustedes que están en tercero de secundaria deberían conocer a este tipo de operaciones, ¿no? Como por ejemplo, otra que de repente estás acostumbrado a ver, ya puede ser esta de acá, ¿no? Listo. ¿Qué operaciones se tienen que realizar en este ejemplo? Bueno, hay dos, ¿no? Primero tenemos que calcular la potencia, ¿correcto? Calcular la potencia de esos números elevados a los exponentes. Y luego de calcular las potencias, como estás viendo de amarillo, tenemos que realizar una resta, ¿correcto? Tenemos que realizar una resta. Bueno, al realizar todos esos procesos o procedimientos, llegaremos a que la respuesta vendría a ser 5. ¿Está bien? Vendría a ser 5. Entonces, ¿qué hemos realizado aquí? Una operación matemática. Ahora, estas operaciones que hemos utilizado de ejemplo, tanto la primera como la segunda, ya tienen reglas establecidas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando tú observas este símbolo que estoy pintando de morado, a este símbolo se le llama operador. ¿Y qué cosa es el operador? Lo que acabo de decir, un símbolo. Cuando tú observas este símbolo, tú ya sabes qué operación es la que tienes que realizar. Observas este símbolo y dices, no, hay que sumar. ¿Correcto? Observas el símbolo de amarillo y dices, profesor, hay que restar. Observas el símbolo del numerito chiquitito, ¿no? Este numerito chiquitito, y ya sabes que tienes que elevar a una potencia, ¿no? O perdón, elevar ese exponente, ¿no? Y calcular la potencia. Entonces, hay reglas que están definidas y que te sirven y conoces y que también es conocido alrededor del mundo, porque, por ejemplo, vas con este símbolo, ¿no? Acá en donde estamos, en nuestro país, y vas de repente a Europa, este símbolo lo reconocen fácilmente. Vas con este otro símbolo a Asia y lo reconocen. Saben de qué se trata, ¿correcto? Entonces vas, por ejemplo, no sé, pues no, a Oceanía, con este símbolo y también lo reconocen. Estos símbolos, muchachos, que acabo de colocar, estos tres de aquí, son símbolos, o mejor dicho, operadores convencionales. ¿Qué significa que sean convencionales? Que son conocidos por todo el mundo. ¿Correcto? Son conocidos por todo el mundo. Pero así como hay operadores convencionales que son conocidos por todo el mundo, también hay operadores que se les llama no convencionales. ¿Qué significa eso? Que es un operador que no está definido, que no sabemos cuál es la operación que se tiene que realizar cuando lo veamos. Por esa razón, cuando se nos presenten operadores que no son convencionales,
en esta clase vamos a observar cuál es la famosa regla de formación o regla de definición. Por ejemplo, mira, aquí está el operador, lo vamos a pintar de rosado. Ahí está el operador. Asterisco. ¿Qué cosa es asterisco? ¿Qué hace asterisco? ¿Qué tengo que sumar, restar, potencia? ¿Qué tengo que hacer, profesor? Ahí estás viendo la llamada regla de definición. ¿Correcto? Esta es la regla de definición. ¿Qué significa regla de definición? En otras palabras, que eso es lo que tienes que hacer. Esas son las operaciones que tú tienes que realizar. Entonces, cada operador no convencional que vamos a ver hoy día en la clase, ¿ya? Tiene una regla de formación, o una regla de definición, o fórmula, como le dicen, o patrón, como le llaman otros. Y nosotros tenemos que entender qué cosa es lo que hace la regla de definición, qué cosa es lo que hace el patrón, qué cosa es lo que hace la fórmula, para recién poder nosotros ejecutar nuestra operación matemática. Bueno, como te mencionaba hace un momento, pues hay operadores matemáticos que son universales. Estos son los famosos convencionales, que son los que tenemos aquí, operadores de suma, resta, multiplicación, raíz cuadrada, logaritmo, sumatoria, en fin, muchos. Pero así también hay operadores no convencionales o también llamados arbitrarios que no tienen una regla definida. ¿Correcto? Que no hay una regla definida, que no se sabe qué operaciones hay que realizar cuando veamos esta clase de operadores, no se sabe. ¿Ya? Entonces, por esa razón, hoy día en la clase nos van a mostrar la regla, el patrón, ¿correcto? De cada uno de estos operadores, y luego de eso podremos ejecutar nuestra operación. ¿Ya? Muy bien, pues, dependiendo de eso, vamos a ver cómo es que se realizan, pues, los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a ver es la famosa fórmula implícita, ¿correcto? En la que la operación tiene su regla de definición, es decir, su patrón, que depende de otras operaciones arbitrarias o también de la misma definición original. Mientras que la fórmula explícita tiene su regla de definición que solo depende de las operaciones matemáticas universalmente definidas. Vamos a explicar esto cuando lleguemos a la práctica, ¿ya? Si es explícita o implícita. Muy bien. Hasta aquí la teoría, entonces, chicos, vámonos a la práctica dirigida para saber qué ejemplos vienen, ¿ya? Bien. Ejemplo 1, nos dicen, calcula 12 triangulito 2 más 3 triangulito 1. Si 3x triangulito y sobre 2 es igual a x al cuadrado menos 3y. Muy bien. A ver, la forma en la que hay que resolver nosotros este tipo de operaciones, pues existen varios métodos, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer, es entender primero cómo funciona la regla de formación y luego ejecutar la propiedad, ejecutar la forma, ¿ya? Ejecutar la forma. Muy bien. A ver, entonces, vamos a analizar primero la regla de formación. ¿Ya? Es decir, lo que se tiene que hacer cuando veamos este dichoso operador que vendría a ser el triangulito. Entonces lo voy a poner por aquí, un poquito más grande. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Ya. Muy bien. A ver. A la primera parte, a lo que se encuentra antes del operador, a esta zona de aquí se le llama primera componente. ¿Correcto? Esta es la famosa primera componente. ¿Ya? Y la que se encuentra pues al otro extremo del triangulito se le llama segunda componente. Ya está. Muy bien. Yo sé que algunos profesores, incluido yo, hemos enseñado de cierta manera este tema, ¿ya? Pero hoy día voy a tratar de enseñártelo de otra forma porque creo que te puede convenir, ¿ya? Para que veas que sale un poco más rápido. En fin. Entonces, la gran pregunta que te tienes que hacer cuando veas dos componentes, aquí está la primera
Y aquí está la segunda. La pregunta que te tienes que hacer siempre es, ¿qué operaciones le hacen a la primera componente y qué operaciones le hacen a la segunda componente? Si entiendes eso, la clase te irá de maravilla. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a traer por aquí a la primera componente, que vendría a ser 3x. ¿Ya está? Y si te fijas, la primera componente se ha transformado en esta expresión, ¿no? De 3x ha pasado a ser x al cuadrado. Mira, de 3x ha pasado a ser x al cuadrado. La gran pregunta es, ¿qué cosa se le hace al 3x para que pase a ser x al cuadrado? Entonces, por ejemplo, mira, si tú quieres que 3x, ya, vamos a poner así, que 3x se transforme en x, ¿no? En una sola x, ¿qué operación se le tendría que realizar? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué operación se le tendría que realizar? Muy bien. Y quizás ya te diste cuenta, ¿no? La operación que se tiene que realizar es dividir. Dividir entre 3. Porque si a 3x tú lo divides entre 3, ¿no? Mira, lo voy a poner por aquí, lo divido entre 3, este 3 y este 3 se vacian. ¿Y qué me queda? Solamente la x. Ya está, muy bien. Listo, profesor. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir entre 3. Ya está. Profe, el 3x lo divido entre 3 y me queda x. Listo. Pero yo no quiero x. Yo quiero que llegue a x elevado al cuadrado. Entonces, para que eso ocurra, a esta x que observas aquí, lo único que hay que hacerle es elevarlo al cuadrado. Y listo. Vamos a ver si funciona. Mira, si al 3x, ya voy a ponerlo aquí, lo divido entre 3, listo. Tercia, tercia, se va. Queda x. Muy bien. Luego lo elevo al cuadrado. Muy bien, lo elevo al cuadrado. Ya está, me salió lo que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, paso 1, divido entre 3. Paso 2, elevo al cuadrado. Muy bien. Lo vamos a poner por aquí. Paso 1, dividimos entre 3. Y paso 2, a ese resultado lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Ahora voy a hacer el mismo análisis, pero para la segunda componente. ¿Qué cosa le pasa a la segunda componente para llegar a ese resultado? Ok, a ver, entonces vamos a poner por aquí y sobre 2, así está al inicio, y yo quiero que se transforme en 3y. ¿Está bien? Bien. Para que y sobre 2 se transforme en 3y, ¿cuál o cuáles serían las operaciones que le tendría que realizar? ¿No? A ver, si tú tienes y sobre 2 y quieres desaparecer este 2, ¿no? Clase de aritmética, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2, ¿cierto? ¿Por qué, profe? Porque el de aquí y el de acá se van a cancelar. Chao. Ah, ya, profe. Entonces lo primero que hay que hacer es multiplicar por 2. Claro, muy bien. Me quedó y, pero yo quiero 3y. Para que me salga 3y, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 3, ¿cierto? Ah, claro, pues, profe. Entonces, primero multiplicamos por 2 y luego multiplicamos por 3. Yo sé que estás pensando, profe, en vez de estar multiplicando por 2 y por 3, ¿no sería mejor multiplicar por 6 también? ¿No? Multiplicar por 2 y luego multiplicar por 3 es lo mismo que multiplicar por 6, ¿cierto? Es lo mismo. Lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué se le hace a la segunda componente? Se le multiplica por 6. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Ya hicimos nuestra análisis. Bien. Y bueno, al final, los resultados que nos salgan, como ves aquí, como ves este símbolo, que indica este símbolo, que tenemos que realizar una resta. ¿Cierto? Vamos a realizar una resta. Muy bien. Entonces, recuerda, a la primera componente, primero se le divide entre 3 y luego se le va al cuadrado.
A la segunda componente se le multiplica por 6. ¿Capiche? ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Entonces, vamos. Me piden a mí calcular, ¿ya? Calcular esto de acá. Lo vamos a poner por aquí y voy a calcular el primero. Mira, 12 triangulito 2, ¿ah? 12 triangulito 2. Ya está. Mira, 12 vendría a ser la primera componente y el 2 vendría a ser la segunda componente. Ejecutamos. ¿Qué cosa se le hacía a la primera componente? Ahí lo tienes, ¿no? Primero divido entre 3 y luego elevo al cuadrado. 12 lo divido entre 3. ¿Cuánto vendría a ser eso? 4, ¿cierto? 4, Claro. Ahora lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 16. Eso es. Oye, de frente ya pones acá. A la segunda componente, ¿qué operación se le realizaba? Se le multiplicaba por 6, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por 6, 2 por 6, eso vendría a ser 2. ¿Ya está? Y recuerda que en el centro de estos dos resultados, como puedes observar aquí, se tienen que restar. 16 menos 12 nos daría 4. Listo, ya salió ya el primero, el primer paréntesis, ya tenemos el resultado. Vamos con el segundo paréntesis. Ya está. 3, triangulito 1. 3, triangulito 1. Muy bien, otra vez, pues, la primera componente vendría a ser 3, la segunda componente vendría a ser 1. A la primera componente, recuerda, primero dividimos entre 3 y luego elevamos al cuadrado. 3, lo divides entre 3. ¿Cuánto te queda hasta ahí? ¿Cuánto es eso? 1, muy bien. Ahora elévalo al cuadrado y eso sería 1. ¿Verdad? 1 al cuadrado. Ya está. ¿Qué cosa se le hace a la segunda componente? Ya sabes, se le multiplica por 6. Ya pues, lo multiplicamos por 6. 1 por 6, 6. Recuerda que en el centro se coloca el símbolo de la resta. Y acá les quiero preguntar, muchachos, 1 menos 6, ¿eso cuánto sale? Menos 5. Menos 5. Sí. ¿Ya está? Entonces, mira, el resultado del primer paréntesis es 4. El resultado del segundo paréntesis es menos 5. Y como puedes ver aquí, lo que teníamos que realizar es una suma, ¿verdad? Entonces, manos a la obra. Por lo tanto, el primer paréntesis me salió menos 4 y el segundo paréntesis me salió, perdón, el primer paréntesis 4 y el segundo paréntesis menos 5. Poquito de álgebra, muchachos. 4 más menos 5, ¿eso cuánto me da? Menos 1. Correcto, muy bien, menos 1. Y esa vendría a ser la respuesta del primer ejemplo de hoy. Muy bien, ejemplo número 2. Nos dicen, si rectangulito de x menos 2, mira, rectangulito de x menos 2, ya está, resulta ser igual a raíz de x más 3, ya está, muy bien. Nos piden calcular doble rectangulito de 14. ¿Correcto? Doble rectangulito de 14. Bien, entonces, lo que hay que hacer, vuelvo a decir, es analizar qué cosa es lo que hace el operador. Una vez que descubramos qué es lo que hace, todo será más fácil. Entonces vamos a poner por aquí el operador, o sea, la regla de formación, lo vamos a poner por acá. Rectangulito x menos 2 es igual a raíz cuadrada de x más 3. Muy bien. Entonces, a ver, si te fijas, lo que hay dentro del rectangulito es x menos 2. Ya. A este señor lo han trabajado. ¿Qué cosa le han hecho? No lo sé. Todavía no lo sé. Pero lo único que sé es que lo que estaba pintado de rosado se ha transformado en toda esta expresión. Se ha transformado en toda esta expresión que estoy encerrando. ¿Ya? Muy bien.
Vamos a analizar. Vamos a poner de negro. X menos 2. Ya está. Oye, recuerda que mi objetivo es que se parezca esto de acá. ¿Ya? Entonces, para desaparecer este menos 2, ¿qué tendría que hacer? Para que se cancele. Sumar más 2. Exacto, muy bien. Profe, le suma 2 y se van a cancelar. Ah, chao. Entonces, paso número 1, sumarle 2. Listo. Profe, me quedó X nomás. Ya está. Ahora, si tú quieres conseguir raíz de X, ¿qué hay que hacer? Elevarlo a la 1/2. Ya, elevarlo a lo medio. O, si quieres, puedes sacarle la raíz cuadrada. ¿Sí o no? Ah, ¿verdad? No, profe, ¿verdad? Ya está, le saco la raíz cuadrada y sí se parece, mire. Ya está. Entonces, segundo paso, sacar raíz cuadrada. Muy bien. Pero me falta algo, ¿no? Quiero que se parezca a esto. ¿Qué falta hacer? ¿Qué más le hacemos? Para que esto de acá se parezca a lo que está en la fórmula o en la regla. Más 3. Exacto. Muy bien. Habría que decirlo. Profe, hay que sumarle 3. Ya está. Entonces le sumamos aquí 3. Y ya tenemos el patroncito. Sumamos 2, sacamos raíz y sumamos 3. Sumamos 2, sacamos raíz y sumamos 3. Muy bien. Entonces, a ver, me piden doble rectangulito de 14. Bueno, pues voy a resolver primero este primer rectangulito. ¿Ya? Ojo, solamente voy a resolver este de aquí, ¿ya? Este de acá primero. ¿Está bien? ¿Ya? Primer rectangulito de 14. Entonces lo vamos a poner por acá. Ya está. Primer rectangulito de 14. Entonces recuerda la regla. Sumamos 2. Ya está. 14 más 2, 16. ¿Correcto? Luego le sacas la raíz cuadrada. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 16, muchachos? 4. 4. Muy bien. A ese 4 le sumamos 3. El resultado vendría a ser 7. Bien. Significa que esto que acá está encerrado de amarillo se ha transformado en 7. Entonces me quedaría el rectangulote. Ya está. Pero en vez de poner lo que pinté de amarillo, voy a colocar 7. ¿Está? Y esto nosotros sabemos cómo se hace, ¿no? Otra vez, rectangulito de 7. Igualito, pues vamos a ponerlo por acá. Rectangulito de 7. Entonces aplicamos la regla, ¿no? Primero sumamos 2. 7 más 2, 9, ¿cierto? Le sacas la raíz cuadrada a 9, te queda 3, ¿verdad? Luego le sumas 3 y la respuesta sería 6. Eso quiere decir que rectangulito 7 es igual a 6 y eso sería todo. Ahí quedó, porque ya no hay más rectangulitos que realizar. Ejemplo número 2, entonces ahí lo tienes, la respuesta vendría a ser 6. Por favor, tómale una captura de pantalla. La 3 nos dice, se define el operador asterisco mediante la siguiente tabla. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Creo que todos sabemos, ¿no? A este le llamamos columna principal y a este le llamamos fila principal. ¿Correcto? Columna principal, fila principal. Listo. Entonces, ¿qué se realiza? Bueno, por ejemplo, si yo junto este 1 asterisco este 1 de acá, el resultado vendría a ser, en este caso, 4. 1 asterisco 1, 4. Otro ejemplo. Si este 3 yo lo combino asterisco con este 4 de acá, ¿correcto? 3 asterisco 4, ¿ya? El resultado, como se puede apreciar en la tabla, vendría a ser 1. Es decir, la intersección de estos dos valores, ¿no? 1. Ya está. Así es como funciona la tabla. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar
y vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es 4 asterisco 1. ¿Ya? Entonces ubico al 4 primero, ahí está el 4. Ubico al 1, ya está. Y como se puede apreciar en la tabla, el resultado vendría a ser 1. ¿No? Entonces esta operación sale bien. Listo. Ahora, aquí tenemos x asterisco 2 encerrado en un paréntesis, que ese resultado combinado con 3 me tiene que salir 1. Yo lo voy a poner por acá. X asterisco 2. Luego lo que me salga lo combino con 3 y el resultado tiene que ser 1. Ya está. Mira, lo que puedo hacer entonces es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Este 1 que observas acá es el resultado, ¿verdad? Ese es el resultado. Al hacer toda esta operación sale 1. Perfecto. Este 3 es el 3 que está acá. ¿Correcto? Es el 3 que está ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Este asterisco que estoy pintando de amarillo es el asterisco que tú puedes observar acá. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, este 1 que estoy pintando de celeste, ¿verdad que es este 1 de acá? ¿Sí o no? Claro, ese es ese 1. Entonces la pregunta es, todo el paréntesis tiene que darme un resultado, ¿verdad? Tiene que salirme un resultado. Y ese resultado, si yo lo combino con este 3, me tiene que dar 1 de respuesta. Entonces la gran pregunta sería, ¿cuánto tiene que valer este resultado de aquí para que combinado con el 3 me dé 1 de respuesta? ¿La ves o no la ves? ¿Listo o Con no? 2, profesor. Exacto. Muy bien, gracias, Nicole. Eso es, con el 2. Eso significa, profe, que el 2 es el valor, ojo, escúchame, es el valor de todo el paréntesis. Es el valor de todo esto de aquí. ¿Está bien? Es el valor de todo el paréntesis. Ah, ya. O sea, profe, lo voy a anotar por aquí. X asterisco 2, ese paréntesis, su valor es igual a 2. Muy bien. Entonces, borro acá. Y te darás cuenta que otra vez, ¿no? Si yo vuelvo a aplicar la tablita, este 2 ya es el resultado, ¿cierto? Este 2 es el resultado. Este asterisco es el que está acá en la tabla. Este 2 que observas aquí es este 2 que está acá. El resultado que pinté de celeste, o sea, este 2, es este valor que se encuentra aquí. Solamente nos faltaría averiguar quién es la X. Entonces, ¿qué número, no? ¿Qué número combinado con 2 me da resultado 2? 4. 4. Correcto. Muy bien, vendría a ser 4. X tendría que valer 4, chicos. Y esa sería la respuesta. Ya está. X es 4 en la pregunta número 3. Ya, por favor, tómale una captura de pantalla para pasar al siguiente. Pregunta 4. A ver, nos dice en la pregunta 4, si m numeral, ¿no? Numeral n es igual a n cuadrado más 3n, todo dividido entre 3 menos n, ahí está la regla de formación, nos piden calcular todo esto. Ya, simple vista parece mucho, ¿no? Pero hay que analizar, vuelvo a decir, siempre hay que analizar qué es lo que se le hace al a la primera componente, se me había ido el nombre, a la primera componente, y a la segunda componente
para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a poner por aquí m numeral n es igual, vamos a poner a esto acá, m cuadrado más 3n, todo dividido entre 3, menos n. Muy bien. Entonces, analicemos primero. Lo primero que te tienes que preguntar en cada operación es si hay algo que se pueda simplificar. Siempre, pregunta. Siempre hay que preguntarnos si hay algo que se puede simplificar. Si hay algo que se puede simplificar, lo simplificamos. Y si no se puede simplificar, bueno, se deja como está. En este caso, esto de acá sí se puede simplificar. ¿Ya? Y acá tienes que aplicar un poquito de álgebra o aritmética, ¿ya? Que yo imagino y espero que te han enseñado esta propiedad. Mira, m numeral n vendría a ser igual, este 3 que observas aquí, ya, yo lo puedo desglosar. Lo puedo desglosar con el primer sumando y también desglosarlo con el segundo sumando. Entonces colocaría así, el primer sumando, m cuadrado, lo puedo dividir entre 3, ya está. Coloco el mismo signo que ves aquí, más. Ahora el segundo sumando, que es 3n, lo divido entre 3. ¿Está bien? Y luego bajo lo de acá, que sería menos n. ¿Listo? Propiedad de aritmética o de álgebra, ¿ya? Propiedad de la división. Bueno, en fin. Volviendo al tema. Se simplifica. Este 3 y este 3 se van. ¿Qué me está quedando? Me está quedando m cuadrado dividido entre 3 más n, nada más, n menos n. ¿Listo? Eso es lo que me queda. ¿Ya está? Y bueno, te darás cuenta que este n y esta n de aquí, como una es positiva y la otra es negativa, se cancelan, ¿no? Se cancelaron. Muy bien, se han cancelado. Me quedaría entonces m asterisco, perdón, numeral n es igual a m cuadrado, todo dividido entre 3. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. A ver, mira, ¿qué cosa le hacen a la primera componente? ¿No? ¿Qué le realizan? Bueno, como te puedes fijar, lo primero que le hacen es elevar al cuadrado y luego lo dividen entre 3, ¿verdad? Mira, lo elevan al cuadrado y luego lo dividen entre 3. Ahora, ¿qué cosa le hacen a la segunda componente? Profe, pero la segunda componente ya ni aparece, ya ni siquiera figura. Entonces, ¿qué le hacen? Lo desaparece. O sea, lo hacen desaparecer porque ni siquiera está, ¿verdad? Lo desaparecen, no importa, no es relevante. Eso es lo que le hacen. Entonces, a ver, profe, usted me está queriendo decir que aquí, si por ejemplo acaba 1000, ¿qué le hacen al 1000? Lo desaparecen porque ni siquiera aparece acá. No aparece. Ya, ok. Lo desaparece. Se elimina. Se cancela. ¿Qué pasa con la segunda componente? Se cancela. Se elimina. A ver, entonces, vamos a ver. Me piden a mí calcular, ¿ya? 50, por ejemplo. 50 numeral 51. Tú ya sabes que la segunda componente se va a cancelar, ¿no? Como hemos visto. ¿Y qué le van a hacer a la primera? Lo van a, como ves aquí, ¿no? Lo van a elevar al cuadrado, ya lo elevamos al cuadrado y luego lo dividimos entre 3, ¿verdad? Si le das al cuadrado, lo divides entre 3. Ya. Pero, ¿qué te parece? ¿Ya?
Mira. Mira este razonamiento, ¿no? Esto de acá te va a dar un resultado que yo le voy a llamar A. ¿Bien? Luego llegarás hasta este punto. 6, numeral A. Ya está. Y luego hay que hacer otra operación, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la segunda componente? Se va a eliminar. Chao. Y de aquí te va a salir un resultado que le llamaremos B. ¿Está bien? No sé cuánto saldrá, le llamaremos B. Luego vas a bajar este 5 para acá, ¿no? Sería 5, numeral B, primera componente, segunda componente. ¿Qué va a pasar con la segunda componente? Se va a eliminar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, resumiendo, todo esto de acá, todo, imaginemos que te sale un valor Z. ¿Está bien? Le voy a poner Z. Bajo el 3, ¿ya? Te quedaría así, ¿no? Sería igual a 3, numeral Z. ¿Está bien? Numeral Z. Donde la primera componente es el 3 y la segunda componente es la Z. Pero según has visto aquí, ¿qué cosa le va a pasar a la segunda componente? Se elimina, ¿verdad? Se elimina, chao, se va. Entonces, profesor, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a pasar a la primera componente? Bueno, tú ya sabes la regla, ¿no? Se eleva al cuadrado y se divide entre 3. ¿Cierto? Entonces, 3 lo elevamos al cuadrado, vendría a ser 9. Ese resultado lo divides entre 3, 9 entre 3, eso saldría 3, ¿no? Lo voy a poner ya de frente. Y fin del asunto, chicos. El ejemplo número 4 sale 3. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces ahí lo tienes, ejemplo número 4, por favor, captura de pantalla para irnos a la siguiente, ¿ya? Para irnos al ejemplo 5. Número 5, nos dicen, calcula 3, corazoncito 4, corazoncito 5. Si m, corazoncito n, es igual a esta primera regla, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el valor de la m sea menor que el valor de la n. ¿Ya? Y tienes la segunda regla, y esa la vas a utilizar si es que el valor de la m es mayor o igual, o sea, mayor o empate que la m. ¿Está bien? Listo. Esto lo vamos a resolver de otra manera, ¿ya? Vamos a resolverlo así, ¿no? 3, corazoncito 4, ¿ya? Y corazoncito 5. Entonces yo voy a resolver primero este paréntesis, ¿ya? Vamos a resolver este paréntesis. Entonces, ya está. ¿Quién es la primera componente en la fórmula? La m. ¿Quién es la primera componente en el paréntesis? El 3. ¿Cierto? La segunda componente en la fórmula, la n. La segunda componente en el paréntesis, el 4. Eso quiere decir que el 3 está cumpliendo el papel de la m y el 4 está cumpliendo el papel de la n. Ya está. Entonces acá viene la pregunta. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizo? ¿No? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál uso? Entonces, si analizas un poquito, te darás cuenta que la que tienes que utilizar es la primera. ¿Por qué, profe? Porque la primera se utiliza cuando el valor de la m es menor que el de la n. Cuando el valor de la m, mira, fíjate, es menor que el de la n. 3 es menor que 4, por supuesto. Se utiliza la primera propiedad. Entonces vamos a utilizar la primera propiedad. Ya está. Entonces,
Quien cumple el papel de M, lo pones aquí. Quien cumple el papel de N, lo ponemos en esta posición. Entonces, esto te quedaría así, ¿no? Sería 3 elevado al cuadrado menos 4. ¿Ya? 3 elevado al cuadrado menos 4. 3 elevado al cuadrado, 9. Menos 4, esto saldría 5. Ya es 5. Ahora voy a bajar esto de acá que faltaba resolver. Ya está. Y ahora, en esta instancia, este 5 ocupa el lugar de la M, ¿no? Cumple el papel de la M. Y este 5 de acá cumple el papel de la N. Otra vez. Ahí está, otra vez. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué fórmula utilizo a continuación? Bueno, debo utilizar la segunda. Porque la segunda dice, me utilizas si es que el papel de la M es mayor o empate que el de la N. Como en este caso están empates, ¿no? Es mayor o igual, utilizamos esta regla. La regla dice, el valor de la M hay que sumarlo con el valor de la N. El valor de la M, 5, más el valor de la N, 5. Resultado, 10. Y eso sería todo. Ejercicio número 5, ahí lo tenemos. Respuesta 10. ¿Ya? Muy bien. Captura de pantalla, una vez más, por favor, para irnos ya al último tema. Bien, nos dicen, calcula 6 triangulito 9, si, ¿no? AB, ya, AB, triangulito A sobre B, es igual a 2A menos 3B. Ok, muy bien. Entonces, aquí, ya, aquí está ocurriendo, a ver, ¿qué ocurre, no? En la formulita que observas, ya hay dos valores que están relacionados. ¿Correcto? Hay dos valores que están relacionados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a la primera componente que observamos aquí, que vendría a ser AB, ¿ya? Le hacen una operación para que quede así, correcto, que vendría a ser 2A. Mientras que a la segunda componente le hacen una operación que me dé 3B. ¿Correcto? ¿Qué operación es? Bueno, no lo sabemos todavía, ¿no? Entonces, profe, cuando esto de acá, si tú te pones a analizar A sobre B, me va a llevar a 2A, ¿no? Y tú dices, pero profe, ¿acá qué tengo que hacer? Dividirlo entre B, ¿ya? Lo divido entre B, porque si lo divido entre B, se elimina la B, ¿no? Se elimina la B, y luego lo multiplico por 2, ¿no? Ya está. Esto de acá, A lo multiplico por 2 y se vuelve 2A. Claro. Pero la gran pregunta es, oye, ¿tú sabes cuánto es B? ¿Sabes cuál es el valor de B? Pues no, ¿no? No sabemos el valor de B, ¿no? La verdad, no, profesor, no sabemos. Entonces, cuando no sabes, cuando te pones a analizar y no sabes cuál es el valor que va en la regla, entonces no te conviene hacerlo de esa manera, ¿ya? No te conviene. Entonces, profesor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Analizamos. Si te das cuenta, la primera componente es una multiplicación, ¿cierto? A y B. ¿Qué está pasando? Se está multiplicando dos factores. El factor A se multiplica por el factor B. ¿Está bien? Entonces recuerda, la primera componente es una multiplicación de dos factores. Entonces, si te pones a analizar, ¿qué me piden? 6 triangulitos, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿qué cosa era la primera componente? Una multiplicación de dos factores, ¿cierto? Y tú sabes que este 6 de aquí
tú lo puedes encontrar de varias maneras. 6 puede ser 1 multiplicado por 6, puede ser 2 multiplicado por 3, puede ser 3 multiplicado por 2 y 6 multiplicado por 1. ¿Correcto? Tenemos todas estas opciones. ¿Está bien? Ya está. Listo. Profe, ¿y ahora? Y ahora, ¿qué cosa es la segunda componente? Miren, ahí está la segunda componente. La segunda componente es una potencia. Entonces, mira, esto de acá, esta segunda componente también tiene que ser una potencia. Ahora, en forma de potencia, ¿cómo obtienes el 9? Pues tenemos solamente dos opciones, ¿no? Puede ser 9 elevado a la 1, ¿correcto? 9 elevado a la 1, ya está. Y en este caso, 3 elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, estamos trabajando con números positivos, ¿no? No vamos a meternos con negativos. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Ya? Aunque si queremos ser más específicos, sí, ¿no? Pero bueno, ya, lo voy a poner ya, por si acaso, ¿no? También puede ser menos 3, ¿no? Menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Quizás alguien diga, profe, menos 3 elevado al cuadrado, claro, sale 9, ¿no? Ya, muy bien. Y si acá quieres trabajarlo con números negativos también puede ser, ¿no? Puede ser menos 1 multiplicado por menos 6, y todo lo demás igual, ¿no? Menos 2 multiplicado por menos 3, y así, y así, y así, y así. Pero como eres observador, te das cuenta que en la primera componente se repite la A, y en la segunda componente se repite la A también. Que en la primera componente se repite la B, y en la segunda componente también se repite la B. Entonces, ¿cuáles son o cuál es el único valor, ¿no? Que cumple, ¿no? Que cumple con esto. En que la A se repita en esta posición, ¿no? Y que la B se repite en esta posición. Ya te habrás dado cuenta, ¿cierto? Claro, profesor, ya la vi, ya la vi, ya. Aquí está, profe. Ya. A tiene que ser 3 y B tiene que ser 2. ¿Viste? A tiene que ser 3 y B tiene que ser 2. Entonces lo ponemos como aparece en la propiedad. 3 por 2, triangulito, 3 elevado al cuadrado. Bueno, pues ya sabes quién cumple el papel de A y quién cumple el papel de B, ¿no? Entonces sería 2 multiplicado por el que cumple el papel de A, o sea, 3, menos 3 veces el que cumple el papel de B, ¿no? Y quien cumple el papel de B es el 2. En este caso esto saldría 6, esto saldría 6 y 6 menos 6 vendría a ser 0. Ya, esa vendría a ser la respuesta final de este ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Listo, por favor, tomas captura de pantalla. Nos hemos pasado unos minutos y es hora del test. Más bien, disculpen, muchachos. Ya.